Vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar colocando esta enseñanza delante de la presencia del Señor. Señor Padre Santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, mira aquellos que a esta hora, Dios, nos disponemos, Señor, para escuchar tu palabra, para ser guiados, para ser dirigidos por ti, Señor. Padre Santo Dios, que nuestros corazones puedan ser buena tierra, para que esa semilla que es tu palabra pueda dar fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Mira a cada persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando. Señor Dios de poder, que seas tú el que hagas la obra en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a las escrituras entonces en este tiempo. Vamos a ir a las escrituras. Vamos a mirar allí en Lucas. Si usted tiene la Biblia, pues puede llegar y puede mirar la Biblia. Y si no, entonces vamos aquí a proyectar en la pantalla desde Lucas capítulo 6, en el versículo 20 en adelante. Ahí vamos a estar leyendo desde Lucas capítulo 6 hasta el versículo 26 y vamos a estar mirando también algunos otros versículos, ¿correcto? Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, desde el versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué encontramos nosotros dentro de las escrituras? Sencillamente, cuando estamos leyendo estos textos bíblicos, encontramos expresiones, por ejemplo, como los pobres. Encontramos una expresión como hambre, como lloráis, como aborrecer. Y todas estas expresiones que nosotros encontramos en estos textos bíblicos tienen implicaciones espirituales. Jesús no es que esté, para que comencemos a entendernos un poco en el contexto de este texto bíblico, Jesús no es que él alabe y se alegre con la pobreza. No es que Jesús se alegre cuando una persona está en ruina, cuando una persona está en miseria. No es que Dios se ponga alegre y diga: oiga, qué bueno toda esa cantidad de gente pobre, en ruina, en escasez. Uy, qué bonito. No, no es que Jesús alabe y se alegre con el hambre, con la tristeza, con esas expresiones que nosotros escuchábamos aquí ahora. Si usted mira, esos sufrimientos traen bendiciones, pero solo cuando se soportan por causa del Hijo del Hombre, que es por lo menos lo que dice allí en Lucas capítulo 6, en el versículo 20. Cuando usted mira ese texto bíblico de Lucas capítulo 6, versículo 20, miremos nosotros, en el versículo 20 dice: y alzando los ojos, en la versión Reina Valera, alzando los ojos hacia sus discípulos, hacia sus discípulos. Así que ¿a quién le dice Jesús estas palabras? Cuando habla él,
Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos van a ser saciados. Bienaventurados los que lloran, porque luego van a reír. Bienaventurados cuando toda la gente los aborrezca y cuando toda la gente hable mal de ustedes y mientan contra ustedes. Decía el gozaos y alegraos, hablaba el Señor. Entonces, eso quiere decir que toda persona que es pobre, que toda persona de la cual hablan mal, que toda persona que tiene hambre, entonces esa persona de ellos es el reino de los cielos. Pues no, porque hay algunas personas que pueden ser pobres, hay algunas personas de las cuales pueden estar hablando cosas en estos momentos, hay algunas personas que pueden estar pasando hambre, pero ahí es donde viene algo y es, estas personas que están pasando esas necesidades, ¿son discípulos del Señor? O de pronto alguien está pasando una necesidad porque tuvo el dinero, tuvo la riqueza y de pronto se metió a hacer cosas que Dios no lo mandó. Entonces, no es que Dios alabe la pobreza, no es que Dios alabe la ruina. Hay gente que está en pobreza y está en ruina y que tiene su vida destruida, no precisamente porque ande buscando a Dios. Hay personas que se encuentran así, ¿por qué? Por las decisiones, por el pecado, y muchos de ellos inclusive pretendieron ser más que Dios. Entonces, cuando este versículo habla acerca de ese tipo de personas que son pobres, que tienen hambre y que lloran, mire, y el Señor por eso dice que Él se dirigió a sus discípulos, porque hay personas que cuando comienzan a andar en los caminos del Evangelio, la gente se burla de ellos, los critica. Ah, eso de andar escuchando predicaciones de la Biblia, eso es solo para los ignorantes, para los pobres, para las personas que son débiles. Y hay gente que se siente muy fuerte porque tiene el dinero, porque tiene títulos, porque tiene buenos empleos. Entonces menosprecian al que está buscando acerca de la palabra de Dios y los humillan. Ese tipo de discípulos es al que el Señor se refería. Mire, hay personas que pueden estar trabajando y eso es de lógica, o sea, lo que uno siembra, uno cosecha. Hay gente que si trabaja y vive para el dinero, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, gente que solamente piensa en plata en la mañana, en la tarde, que piensan hacer negocios todo el tiempo, pues lógicamente, si eso están sembrando, pues van a ser personas que van a tener dinero. Si hay gente que está buscando las oportunidades, que desde que se levantan hasta que anochecen, buscan siempre la parte del dinero, pues en algún momento, si estudian para el dinero, si viven para el dinero, en algún momento van a tener dinero. Pero ahí viene otra pregunta también. Bueno, ¿y ese dinero a costa de qué se está alcanzando? La escritura dice de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final su alma se pierde. Si una persona, por ejemplo, vive para ser el mejor cirujano, estudia en la mañana cirugía, estudia en la tarde cirugía, estudia en la noche cirugía, practica de un lado, va y consulta y está todo el tiempo pendiente de eso, pues lógico, en algún momento de su vida va a llegar a ser un muy buen y excelente cirujano, porque está dedicado a eso. Entonces, aquí el Señor Jesús se refiere a personas que podían pasar las 24 horas del día buscando bienes, buscando deleites, buscando dinero, buscando la fama. Pero ellos en algún momento de su vida dijeron, no, yo no voy a dedicar todas las horas de mi vida a andar detrás del dinero. Aunque voy a trabajar, voy a conocer acerca de Dios. Voy a dejar que Dios guíe mi vida. Entonces, si alguien dedica el 100% de su vida para ser multimillonario, hay personas que al ser tocadas por Dios dicen, no, yo no voy a vivir todos los días en función del dinero y de la plata. Voy a dedicar tiempo para Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay gente que renuncia a toda esa riqueza y a toda la fama por decir, voy a apartar un tiempo de mi vida para servir a Dios. En mi caso, con la profesión que yo estudié, porque hay gente que dice, no, es que los cristianos no van a la universidad. Pues déjame decirte que mi esposa y yo
si hemos ido a una universidad y sabemos lo que son ese tipo de luchas. Sabemos lo que es que a veces tú no tengas un buen dinero para comprarte o comer muy bien y de pronto tengas que por ahí un tintico con un pan o con un churro o bueno, comida que hay acá en Colombia o un buñuelito o algo así, mientras que de pronto hay otras personas que tenían más recursos, que las cenas parecían almuerzos o las onces parecían almuerzos. Todo ese tipo de cosas. Yendo a la universidad, gloria a Dios, sacamos adelante nuestras carreras, pero déjame decirte que no fue fácil. Entonces, nosotros íbamos, trabajábamos de día, estudiábamos en la universidad de noche. Y déjame decirte que en mi caso, que estudié en esa parte lo que es periodismo, una rama pues de todo lo que es la comunicación social. Y yo miro la televisión y sé que hay muchos periodistas que son famosos, que han tenido muchos triunfos, muchos logros. Y yo sé que si me hubiera dedicado el 100% de mi vida, mañana a pensar en periodismo, tarde a pensar en periodismo, noche a pensar en periodismo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, mira, yo sé que me hubiera dedicado a eso todos los días, todas las horas, en todo momento, y a esta hora podría ser un periodista muy reconocido, inclusive a nivel mundial y a nivel internacional. Pero cuando comencé a conocer de Dios, el 100% de mi tiempo ya no iba a girar en torno a esa carrera. Y yo estoy trabajando, estoy en el ministerio, yo trabajo y trabajo en el área de comunicaciones de una entidad. Entonces, no fue que haya botado tampoco la carrera a la basura, no. Ese título, gracias a Dios, ha sido una herramienta con la cual hemos podido darle de comer a nuestros hijos y a nuestra familia. Pero ¿qué es lo que sucede? Voluntariamente, nunca ningún pastor o ministro me puso una pistola aquí y me dijo, es que usted tendrá que andar ahora enseñando y predicando la Biblia. No. Y nuevamente, yo trabajo, pero hay cosas a las cuales renuncié. Renuncié a muchas cosas de la fama de ser multimillonario, de andar todo el tiempo, que saliera a la calle y que la gente me reconociera como un súper periodista. A muchas cosas de esas renuncié por amor a Cristo, por las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y a eso es lo que se refiere el Señor Jesús cuando Él habla acerca de ese tipo de personas, no de la gente que está en la ruina porque son vagos, porque no les gusta estudiar, porque quieren el dinero fácil, no de aquellos que están en la cárcel porque cometen delitos y la justicia tiene que obrar y llevarlos allá a la cárcel. No, el Señor no está hablando de ese tipo de personas. Él está hablando de aquella gente que es perseguida o que renunció a ser multimillonarios, que de pronto a veces han pasado necesidades, pero porque quieren hacer lo correcto. Y yo conozco gente, conocí el caso de un arquitecto que el hombre tuvo mucho dinero, mucha plata, pero los tuvo sin Dios, haciendo lo que aquí en Colombia decimos chanchullos. Y este hombre, cuando comenzó a seguir a Dios, él tuvo que renunciar a todo eso. Y mira, pasó una situación bien complicada y bien difícil. Y tenía una casa muy bonita, o tiene, pues hasta donde yo sé todavía la tiene. Hace rato que no me hablo con esta persona, pero te estoy hablando de ese momento. Estuvieron a punto de quitarle la casa y todo esto. Y él en cualquier momento hablábamos y él, mira, en cualquier momento él hubiera podido volver a ser multimillonario, pero él me decía, no, es que la manera como yo logré conseguir mucho dinero fue haciendo cosas que no eran muy correctas. Entonces él le tocó comenzar a pasar necesidad momentánea, porque no fue que quedó debajo de un puente sin nada. Él comenzó a pasar necesidades, pero ¿sabes por qué? Por causa del reino de Dios, por hacer lo correcto. Renunció a una cantidad de lujos y comodidades y tuvo que comenzar a apretarse, como decimos aquí en Colombia, el cinturón. Entonces, el Señor Jesús, a ese tipo de personas que están pasando esas situaciones difíciles por hacer lo correcto y por seguir a Dios, a ellos es a lo que les dice y les dirige estas palabras ahí en Lucas 6:20, cuando él dice, alzando los ojos, comenzó a mirar a sus discípulos. Entonces, tú estás pasando esas necesidades, ¿por qué? ¿Por tu pecado? ¿Por no consultar con Dios?
o por qué estás pasando esas necesidades. Y nuevamente, Jesús no está en contra de las riquezas. Esto hay que aclararlo porque a veces si uno no aclara las cosas, la gente malentiende las predicaciones. Jesús no es que esté en contra de las riquezas. Jesús no es que esté en contra de la abundancia, no es que esté en contra de que la gente se ría, no está en contra de que la gente lo acepte a uno dentro de la sociedad, sino ¿cuál es el meollo del asunto aquí? La preferencia por las cosas terrenales sobre las del reino de Dios. Ese es el asunto, que la gente comience a cambiar la bendición por aquel que bendice. Comience a dar todo su tiempo por lo material y se olvide de tener comunión con Dios. Mira por lo menos esta cita bíblica que se encuentra allí en el libro de Proverbios, cuando tú estás leyendo el libro de Proverbios, que trae muchas reflexiones para poder conducirse en la vida. Y tú miras Proverbios capítulo 21, en el versículo 5, ¿qué es lo que dice la escritura? Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. La persona diligente, la persona esforzada, la persona que le gusta trabajar. Dice que tienden a la abundancia. Dice, mas todo el que se apresura alocadamente, sin pensar, sin planificar, sin calcular, dice que de cierto va la pobreza. Tantos jóvenes que hay que tienen ese problema, se apresuran alocadamente. Tantos jóvenes que porque son jóvenes, porque tienen la salud, mire, no piensan a futuro, no piensan en un ahorro. No estoy diciendo, bueno, que es que todo el mundo tiene que trabajar para tener una pensión de un salario mínimo, pero mire, por lo menos una pensión es algo. Hay gente que no planificó su vida y conozco personas, no solamente en lo que tiene que ver con el área secular, mire, también pastores, personas que inclusive se dedicaron a hacer muchas cosas dentro del ministerio, pero no tuvieron esa planificación. Y aún si usted está dentro del ministerio o piensa estar en el ministerio, mire, usted tiene una familia también a la cual hay que alimentar. Entonces, una cosa es que usted esté soltero y usted quiera voluntariamente hacer todo gratis de manera soltero, pero cuando ya usted es casado, tiene una esposa y tiene hijos, usted no puede decir, no, vamos a estar gastando tiempo y dinero en una cantidad de cosas. Acuérdese que la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, hay cosas donde toca actuar con sabiduría, uno no puede estar alocado. ¿Cuántas veces en mi caso yo no he querido, no, venga, voy a servirle al Señor? Y cuando comienzo a ver ejemplos de personas que pensaron que servir al Señor era como ser un, ¿cómo les explico? Como ser, bueno, lo que muchas organizaciones llaman como lo aparte de los voluntarios. Hay personas que voluntariamente a veces deciden ir y servir en cierta causa, pero déjame decirte algo, que aún a los voluntarios les reconocen un almuerzo, les reconocen un dinero para poderse movilizar. Entonces, muchas veces la gente también hasta confunde la parte del ministerio y por eso hay algunos avivatos que se aprovechan y explotan a otras personas. Cuando uno está solo nuevamente, tú mirarás con tu tiempo y todo lo que haces, pero cuando tienes una familia las cosas son muy diferentes. Entonces, Dios ni siquiera me lo ha permitido y me ha provisto de trabajos y empleos. Y bueno, será hasta cuando el Señor lo disponga, porque tengo mis hijos pequeños, estamos con mi esposa y yo tengo que ser un padre responsable. Así que hay gente que se apresura alocadamente y he tenido que ver casos de ministros que de pronto no fueron sabios, inteligentes, no pensaron a futuro, como también hay otros ministros que ellos sí dijeron, un momento, si vamos a servir dentro de un ministerio, si vamos a trabajar con alguna asociación, bueno, vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, pero bueno, esta asociación también, ¿cómo nos va a bendecir? Porque tenemos niños pequeños, tenemos familia y pues tenemos que darles alimento, vivienda. Entonces, eso es muy importante. Así que si ve que no es que el Señor quiera que todo el mundo sea pobre, no. Pero hay personas que a veces vienen a pobreza porque obraron alocadamente. O miremos también por lo menos este otro versículo, Mateo, ahí en la escritura podemos encontrar en Mateo, en capítulo 6, en el versículo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5. Y miramos que dice la escritura, Mateo capítulo 6,
En el versículo 5, por favor, si me ayudan. Mateo capítulo 6, versículo 5. Bueno, Mateo 6:5. Mateo 6:5, bueno, ya se los voy a leer. Dice la escritura, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Nuevamente, aún con las cosas espirituales, ¿cuántas personas se meten a hacer una cantidad de actividades dentro de la iglesia y dentro de ella la oración? Y tú y yo sabemos que la oración es de bendición cuando tú hablas con Dios, cuando tú te encuentras con Dios. Pero ¿cuántas personas no quieren ser pastores, predicadores, no quieren orar? ¿Para qué? Para que las personas los vean. Y por eso el Señor Jesús, él hablaba ahí en Lucas y él decía que hay gente que ya tiene su recompensa. Él decía, ay de aquellos ricos, decía, ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestra recompensa o vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Y lo mismo decía la escritura allí en el versículo, en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque hacían los padres con los falsos profetas. Entonces, si nosotros miramos contra el texto bíblico que acabamos de leer, de Mateo 6:5, aún hasta hay gente que le gusta orar, que le gusta predicar, como habrá gente que le gusta todo el tiempo andar detrás del dinero, de la riqueza, de la fama. Y el Señor dice, listo, pues si eso es lo que usted quiere, tendrá la fama. Si usted vive solo para la fama, tendrá la fama. Pero ¿a qué costo? Hay personas que son muy famosas, pero ¿cómo están sus familias? Mire usted, haga nomás este ejercicio y vea muchas personas que son famosas. Coja la televisión y mire cuántas de esas personas famosas ya no van por su segundo, tercer y cuarto matrimonio. Y el Señor dijo, ah, bueno, usted está buscando fama, va a tener fama. Y la persona tiene fama, pero sacrifica su vida familiar. ¿O cuántas personas de esas lo mismo quieren ser famosos? Vaya usted a ver cómo está la salud de esas personas. ¿O cuántos de ellos quieren ser famosos, pero no tienen la libertad que de pronto usted y yo tenemos de salir a algún lugar, de poder caminar, de disfrutar, de hablar con la gente? Muchos de ellos tienen que tener 30, 40, 50, 60 escoltas y nadie se puede acercar a ellos. Entonces, yo no sé usted, pero aún hasta, pues, ¿qué pensaría usted que usted de pronto tiene sus necesidades de ir al baño y 60 personas esperando ahí? Y ya uno como que hasta pierde la privacidad, ¿no? Entonces, a veces la gente sacrifica por la fama, por el dinero, sacrifica esas cosas de la vida, como la familia, como poder moverse libremente, como poder saludar a otros, convivir con otros, eh, poder compartir en sociedad. ¿Cuántas personas de pronto no? Usted no se junte con esa persona porque esa persona anda por ahí en unos pasos que no son los más recomendables. Y ahí es cuando uno encuentra aún hasta los artistas famosos que tienen que ir a los psicólogos, porque aunque tienen muchos seguidores, tienen los Instagram y todas las redes sociales llenas de seguidores, pero ¿cuántos de esos seguidores los quieren a ellos aún sin el dinero? Muchas personas tienen muchos seguidores en redes sociales por el dinero y la fama que tienen. Y porque la gente, no, mire, yo soy amigo de fulano de tal. ¿Por qué? No, porque ese tiene dinero, porque ese tiene esto, lo otro. Espero que en nuestras familias eso no se vea, que usted no diga, ah, yo quiero a mi papá y a mi mamá porque es que ellos como son famosos y tienen plata. O espero que usted no vaya a hacer eso con sus hijos. No, es que yo quiero a mis hijos porque es que ellos son famosos y tienen dinero y eso sí, tienen 5 millones de seguidores en Instagram. Por eso es que yo quiero a mis hijos.
Ojalá que usted no vaya a ser de esos. Cuando uno se propone aplicar todas sus fuerzas a obtener todas esas cosas que valora el mundo, las va a conseguir, pero eso es todo lo que usted va a sacar. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Vas a la iglesia para que te salga un negocio? Y como estamos hablando del tema gozoso o amargado, y ya vimos que el Señor dice bienaventurados, esa palabra bienaventurado quiere decir bendito, quiere decir gozoso. Todo lo que vimos ahorita al comienzo en Lucas capítulo 6, bienaventurados serán cuando suceda esto, bienaventurados ustedes, bienaventurados tal, es ser bendecido, ser gozoso. Cuando uno hace las cosas por causa de Cristo, mira, créeme que viene el refrigerio del Señor. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice que nosotros somos consolados cuando seguimos a Cristo. En medio de nuestra tribulación, somos consolados para poder consolar a otros. Mira, cuando tú estás en Cristo, es algo curioso. Aunque pases momentos difíciles, tu corazón no se va a volver amargado. Cuando las cosas que tú estás viviendo las vives por causa de Cristo, aunque tengas momentos difíciles, tu corazón nunca va a entrar en amargura. Es algo raro, yo sé, es algo curioso, pero de pronto puede alguien que diga, bueno, pero entonces, ¿por qué si yo he sufrido eso? ¿Por qué mi corazón no está contento? ¿Por qué no siento la felicidad? Ahí viene la pregunta, ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿Tú vas a la iglesia para que te salga un negocio? Bueno, ¿y qué tal que ese negocio no te salga este año, sino el otro año? ¿Sabes qué va a pasar? Que como tú estás yendo a la iglesia, no por seguir a Cristo, sino porque te salga un negocio, si ese negocio te sale en un año, vas a vivir un año lleno de afán, de ansiedad, de estrés y de angustia. Y estás yendo a la iglesia y estás leyendo la Biblia. Pero como tu objetivo es que te salga un negocio, tu corazón no va a estar tranquilo hasta cuando no salga ese negocio. Y así hay muchas personas, van a la iglesia es para que Dios les arregle la situación financiera, pero tú que sabes que esa situación financiera se te arregle en un año. Entonces muchas personas, como no están viendo ya el resultado, no disfrutan la vida cristiana. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para que tu esposa o tu esposo cambie? Y hay personas que van a la iglesia con ese objetivo. Yo voy a ir a la iglesia para que mi esposo o mi esposa cambie. ¿Y Dios hace el milagro? Claro que sí. Pero ahí vengo una pregunta. ¿Qué tal que tu esposa vaya a cambiar en un año? O tu esposo vaya a cambiar en un año o en 5 años. Conocí el caso de un amigo en la fe, que él, la familia se le burlaba, no le veían como con autoridad, él había tenido muchos errores en el pasado, pero comenzó a asistir a la iglesia. Y recuerdo que pues lo veía, de vez en cuando la familia lo acompañaba, pero él firme y firme en la iglesia. Y la esposa de él le hizo por ahí algunos desaires, pero uno lo veía en la iglesia y así fuera solo, y él estaba allí. Y él llegaba y se gozaba y participaba de cosas y de esto. Y mira que más o menos como al año, a la esposa le dio una enfermedad. ¿Y quién crees que fue la persona que comenzó a acompañarla en esa enfermedad? ¿Los amigos de la esposa? Nada, se perdieron. La gente, las amigas, todo esto, nada. ¿Quién es el único que tenía que estar con ella al despertar, al acostarse, al almorzar, al desayunar? ¿Quién era el que tenía que ayudarla? Él. ¿Y tú crees que él dijo, yo ahora sí aquí me voy a desquitar? Qué bien bueno que le pasó eso por burlarse de mí. ¿Tú crees que él hizo eso? No, señor. Mira, cuando yo hablaba con él y él era de él y orando por la esposa, orando por los hijos, iba a la iglesia y tú le notabas, aunque iba solo, pero él decía, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que, y nunca, él nunca andaba ni triste, ni amargado, ni de mal genio. Él nunca, mira, y nunca andaba hablando mal de la esposa. Cuando él y yo estábamos en alguna consejería, me contaba algunas cosas que de pronto lo afligían en ese momento. Orábamos y él volvía y recargaba fuerzas y tú lo veías a él, mirar a lo curioso, aún pasando en medio de esa situación difícil, pero él animaba a otras personas. Y en el corazón de él tú nunca notabas odio, rencor ni resentimiento por la esposa.
Y cuando la esposa enfermó, él con todo el cariño y el amor comenzó a cuidarla. Y al final, ellos, él, su esposa y sus hijos, están congregándose en una sola iglesia y están sirviendo al Señor, y la esposa está agradecida y fue ganada un alma para Cristo. Entonces, nuevamente, hay personas que a veces están pendientes de eso. ¿Y tú qué sabes? ¿Vas a la iglesia para poder hacer un viaje, para un título universitario? Sí, podrás hacer el viaje y después del viaje, chao. El título universitario, gente que va para que Dios les dé un título universitario, tienen el título universitario y luego siguen con su vida amargada y todo. ¿Por qué? Porque para eso es que estaban yendo a la iglesia, nomás para tener un título universitario, una casa, un trabajo. O hay gente que a veces hasta va a la iglesia para ser predicador o para grabar un disco de música cristiana. Y tienen eso, pero no son felices. Por eso el Señor decía, bienaventurados, cuando pasen esto, decía, por causa del Hijo del Hombre. Y ahí es cuando uno ve personas que aunque pasan situaciones difíciles y complicadas, pero tú los ves con un corazón sano, los ves gozosos, ves que hay paz en su corazón, aunque todavía no tengan el trabajo que ellos desean, aunque todavía los hijos o el esposo o la esposa no hayan cambiado, aunque de pronto no tengan la que super casa, aunque de pronto no conozcan países extranjeros, pero es gente que disfruta con lo poco que tiene, que se alegra, porque el Señor les trae consuelo. Así que el Señor Jesús promete consolación en este tiempo y tú ni te imaginas lo que va a pasar con nosotros cuando estemos en el reino de los cielos, que eso después lo hablaremos en otra prédica. Ay, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga que están escuchando a esta hora la palabra del Señor. Gózate y alégrate. Y si no estás experimentando ese gozo, tal vez es porque tú quieres que las cosas pasen en tu tiempo, a tu manera, y así no funciona la vida cristiana. Pero cuando tu vida está escondida en Cristo, créeme que viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Jesús lo dejó. Mi paz os dejo, mi paz la doy, pero no como el mundo la da. Nos gozamos y nos alegramos. Y en nuestro caso y en nuestra familia, mira, nosotros hacemos esto porque hay alguien a quien queremos agradar y porque Él nos dio un mandato, id y haced discípulos. Yo no hago esto ni por fama, ni por reconocimiento, ni por conocer otros lugares, ni porque me llegue dinero, ni por esto no. Solamente hay una motivación. Y es, es imposible, así yo quisiera dejar de hacerlo. Por dentro hay algo que me lleva y que me impulsa. Y no es ni el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento. Yo amo a mis hijos, no porque tengan los qué títulos o el qué dinero. Igual ellos son menores de edad. Con mi esposa lo mismo. Con la obra del Señor y con los buenos amigos y pastores que rodeen mi vida y con cada uno. Y si tú eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho, en el tiempo y a la manera de Él. Tú sé fiel con el Señor. Así que nuevamente, bienaventurado tú, si ahorita estás llorando porque recibirás consolación. Bienaventurado tú si ahorita estás pasando una situación complicada porque serás saciado. Pero todo esto, acuérdate, por causa del Hijo del Hombre. Hay gente que a veces se entristece, pero ¿sabes por qué se entristecen? No porque hayan ofendido a Dios, sino que se entristecen porque es que no les salen las cosas como ellos quieren y viven tristes o amargados por eso. ¿Y por qué estás así? No, es que estoy sacando una cantidad de excusas. Ahí sí, mentira. Mucha gente. ¿Por qué le sale la ira? Porque no le salen las cosas como ellos quieren. Mucha gente, ¿por qué vive sin gozo? Porque no le salen las cosas como ellos quieren. Descansemos en el Señor. Dejemos que Dios nos muestre, que Dios trabaje en nuestras vidas. Gocémonos mientras Dios nos procesa.
Y qué bueno que las cosas no salen como nosotros queremos, porque si todas las cosas salieran como nosotros queremos, yo creo que terminaríamos embarrándola mucho más. Y gócese cuando Dios se le atraviesa en sus planes, porque si Dios no se atraviesa en sus planes, es como el padre que dejó a sus hijos, ni les interesa a sus hijos, ni quiere saber acerca de sus hijos. Pero cuando Dios quiere saber acerca de ti, Dios se va a atravesar en tus planes, porque Él está ahí al lado tuyo y te va a guiar y te va a dirigir. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu gozo está en nosotros. Señor, gracias, Padre Santo, Dios, porque hemos renunciado a mucho tiempo que nos podría dar fama, riquezas, reconocimiento de la gente. Señor, podríamos estar invirtiendo nuestro dinero y nuestro tiempo en las cosas que el mundo valora. Pero Señor Padre Santo, hemos voluntariamente decidido renunciar a eso por agradarte a ti. A esta hora, Señor, podríamos estar haciendo muchas otras cosas los domingos. Pero Señor, es un motivo de alegría, Dios, poderte servir, aún así sea a través de los medios digitales. Señor, lo hacemos por amor a ti, Dios de poder. Señor, mira a cada uno de mis hermanos que de pronto no ha experimentado ese gozo, aún en medio de la dificultad o esa paz, porque tal vez, Señor, en sus corazones están esperando es que las cosas sucedan en su tiempo y a su manera y no están disfrutando aún del trabajo que tú haces con cada uno, Señor. Perdónanos, Dios de poder, por todas aquellas veces que no hemos experimentado tu gozo, aún en medio de las situaciones difíciles, porque nos hemos metido en problemas, no por causa tuya, Señor. Pero hoy, Dios, venimos delante de ti, perdónanos, guíanos. Señor, danos otra oportunidad, Dios, de poder hacer las cosas de la manera correcta, Señor. Y que si tenemos que renunciar a muchos multimillones o a mucha fama o a mucho reconocimiento por sacar unas horas en la semana para seguir a Cristo, Señor, igual tú no te quedas con nada. Y si nosotros te honramos, tú eres como aquel Padre que en su momento y a su tiempo nos bendecirá también. Que disfrutemos nuestra casa, nuestro hogar, nuestras posesiones materiales, pero sirviéndolas delante de tu presencia. Que no sean como esos cementerios, Señor, que por fuera son muy bonitos, pero por dentro no hay vida, sino que están cuerpos muertos. Señor, guárdanos a nosotros y a nuestras familias de ser familias de apariencia. Y Señor, queremos recibir ese gozo tuyo y esa consolación tuya, Señor, por causa de seguirte. Y Señor Padre Santo, Dios de poder, bendecimos a aquellos que aún todavía no ni siquiera quieran el bien para nosotros, Señor, pero que vaya tu bendición de salvación, de arrepentimiento y de vida eterna y de bendición espiritual y material aún para ellos, Señor. Gracias te damos, Dios, por este día, en el nombre de Cristo Jesús.